Hola, mi nombre es Pascuala Fontecilla Infante, soy alumna de primer año en la carrera de Psicología en la Universidad UNIAC y a continuación les voy a mostrar mi mapa conceptual para la asignatura de Psicología del Desarrollo Infanto-Juvenil con la profesora Paulina Marilao. Entonces, el nombre del mapa le he puesto Desarrollo y Apego. Y primero entonces comenzaré contándole en resumidas palabras, las etapas del desarrollo. Las he dividido en tres: en prenatal e infancia, niñez temprana y media y adolescencia. Eh, Como primera entonces etapa, en prenatal e infancia, he recogido algunas características importantes que me parecen importantes. Primero decir que va desde la concepción hasta los 3 años. Y respecto del desarrollo físico, entonces, tenemos desde la fecundación y la concepción hasta la formación de las estructuras básicas del bebé. El crecimiento acelerado del cerebro es una de las características importantes dentro de la etapa prenatal. Luego entonces al nacer operan los sentidos y sistemas y tiene también un rápido crecimiento físico y desarrollo de sus destrezas. Por otro lado entonces el bebé tiene un desarrollo cognitivo que va desde la capacidad de aprender, recordar y responder a ciertos estímulos de los sentidos. Recién al final de los 2 años entonces hace el uso de la simbología y puede resolver ciertos problemas. Respecto al desarrollo entonces psicosocial, responden básicamente a la voz de su mamá y tiene preferencia por la madre. Por lo tanto, es muy importante y vamos a centrar entonces todo el desarrollo alrededor del apego. Creo que es de los aspectos más relevantes de lo que pudimos entonces estudiar en esta asignatura. El apego como base de desarrollo psicoemocional. También tenemos entonces que describir que en esta etapa prenatal e infancia está el desarrollo entonces de la autoconciencia y el paso de la dependencia absoluta del bebé y la madre hacia la autonomía. Y al final entonces de esta etapa, alrededor de los 3 años, comienza básicamente el interés en otros niños. La segunda etapa entonces, que es la definida como niñez temprana y media, tiene otras características. Primero que esta va desde los 3 años hasta los 11 años más o menos. Respecto al desarrollo físico, podemos decir que hay un crecimiento constante en proporciones parecidas a los adultos. Aparece la lateralidad, nos podemos dar cuenta si el niño es diestro o no. Mejora la coordinación motora gruesa y fina y es cada vez más fuerte, tiene más fuerza. Se desarrolla entonces todo el desarrollo muscular. Alrededor de los 6 años aproximadamente, entonces, empieza a decaer el crecimiento, se vuelve más lento, pero sí aumenta la capacidad deportiva. Vemos a los niños más activos deportivamente. Y la salud en general en esta etapa es bastante buena. Respecto entonces del desarrollo cognitivo, podemos decir que el razonamiento es básicamente egocéntrico, entonces ellos basan todo el mundo alrededor de ellos. Las ideas lógicas son lógicas sobre el mundo y se consolida gran parte de la memoria y el lenguaje. Por otro lado, podemos decir que la inteligencia se hace predecible y desde los 6 años en adelante decae entonces el egocentrismo y pasamos al pensamiento lógico pero concreto aún. Respecto al desarrollo entonces psicosocial, empieza la comprensión de las emociones y el autoconcepto, y esto a veces pasa a ser complejo. Aumenta entonces la independencia, pasan a ser menos dependientes de sus padres, en especial de la madre, y aumenta el autocontrol. Empieza entonces el desarrollo de la identidad de género. Podemos verlo alrededor entonces de la etapa, yo diría, en medio de la niñez temprana y media. Se desarrollan juegos muchísimo más elaborados y aparece el altruismo, la agresión y el temor. La familia entonces es el centro de la vida social de los niños y desde los 6 años entonces en adelante el autoconcepto se hace más complejo y por supuesto los amigos, que son los padres, comienzan a tener mayor influencia. Y entonces en la tercera etapa, que vendría siendo la adolescencia, tiene sus propias características también. Le he definido entre los 11 y los 20 años como lo ha propuesto entonces la asignatura. Podemos decir entonces que el desarrollo físico en la adolescencia es cuando tiene, yo diría, la mayor cantidad de cambios respecto específicamente a la madurez reproductiva. Los problemas de salud están asociados más bien a las conductas, trastornos tipo los trastornos alimenticios, de exceso, por ejemplo, con el alcohol, las drogas. Y respecto al desarrollo cognitivo, podemos decir que se pasa del pensamiento abstracto de la niñez al razonamiento más científico. Aún el pensamiento es inmaduro y eso lo podemos observar en ciertas actitudes y conductas propias de la adolescencia.
Respecto al desarrollo psicosocial, entonces, existe una búsqueda de la identidad, eso lo vemos constantemente, y en relación a los pares también, que parecen como una influencia muy importante. Y también la identidad sexual tiene el objetivo central en la adolescencia. Entonces, ya que hemos definido las etapas del desarrollo desde la prenatal a la adolescencia, podemos hablar del apego. Vemos que todas estas etapas están influidas por componentes biopsicosociales. Primero y el más importante, entonces, como lo definimos, es el apego. Es el más importante, tiene esta función que hemos hablado de ser una función adaptativa, y la ausencia del apego, entonces, lo podemos observar como constituyente de un factor de riesgo, finalmente. Podemos decir entonces que la función adaptativa tiene que ver con que este vínculo es fundamental para la supervivencia y el desarrollo de la seguridad emocional de los niños. La ausencia, entonces, como factor de riesgo, podemos decir que puede producir un daño en el desarrollo biopsicosocial. Podemos entonces definir también lo que vimos a lo largo de la asignatura, que existan diferentes tipos de apego. Y en este caso vimos cuatro, que son los apegos que están definidos en la asignatura. El primero, y el que podríamos decir ideal, sería el apego seguro. También existe entonces el inseguro evitante, el inseguro ambivalente y el desorganizado. Es importante entrar en esta materia cuando uno observa a un niño, sobre todo lo pudimos ver en el caso de Nicolás, en cómo un apego inseguro e evitante puede significar entonces el desarrollo de distintas conductas del niño hacia adelante. Por otro lado, entonces, como componentes biopsicosociales tenemos por un lado la biología, cosa que ya vimos en la primera etapa donde definimos las etapas de los niños, y la resumí en estas 3 etapas. Y por último, entonces, los componentes sociales que vendría siendo la familia, el colegio y los pares, que son los que apoyan entonces todo el desarrollo del niño desde que nace hacia la adolescencia. Podemos decir entonces que la mezcla de todo esto en conjunto de los componentes biopsicosociales, entonces podemos ver, así se desarrolla la personalidad. Y la personalidad entonces tiene la mezcla entre la interacción del gen más el ambiente. La personalidad está constituida entonces por emociones, sentimientos y temperamento. Espero en este pequeño resumen haber podido ser capaz de resumir, de explicar, por supuesto muy a grandes rasgos, la cantidad de información que pudimos ver y estudiar en la asignatura. Creo que por supuesto es muy poquito en relación a lo que vimos, fue de las asignaturas más significativas, por lo menos para mí en este semestre, y espero que a grandes rasgos haya quedado menos claro, por un lado, las etapas del desarrollo del niño, y por otro lado, la importancia del apego dentro de los componentes biopsicosociales. Eso es todo, muchas gracias.